En casa se hablaba frecuentemente de la pintura de Velázquez o la pintura de Goya o Zurbarán, y se estimaba el trabajo de los artistas como probablemente el trabajo más elevado que puedan hacer las personas. Se entendía al artista como una sublimación en el ejercicio manual, es decir, aquel que era capaz de pintar con muchísima exactitud o pintar con muchísima precisión, o que era capaz de traducir aquellas cosas que no se podían decir de otra manera. Es una de las pocas veces en las que yo he trabajado explícitamente aproximándome a la figura humana, en el sentido de utilizar formas como estas, o significar el pecho, como se ve aquí, o los brazos claramente, y la cabeza, aunque muy estilizadas. Entonces, en realidad, se trata efectivamente, en la medida en que la cabeza está soportada sobre una vértebra y se puede mover, es un elemento, digamos, muy especial del cuerpo. Entonces, en todos estos estudios, también en este, ¿verdad?, la cabeza se lee como un elemento independiente. En realidad, aquí también, quizá de una manera más próxima a la anterior, aparece este estudio del cuerpo en el que la cabeza se puede quitar o se puede poner, o bien el hecho de poder combinar con un elemento complementario, que podría ser este, de pronto hace pensar en un elemento más constructivo, como podría ser, por ejemplo, este, en el que las dos personas portan, como si fuesen mártires, sus respectivas cabezas. O bien, visto de otro modo, podría ser también una estructura muy estilizada para un puente. En ese sentido, las pilas se interpretarían figuras antropomorfas, y los brazos serían los puntos desde los que los anclajes de los cables, parecidos a estos cables de aquí, emergerían. En todo caso, es un intento claro, ¿verdad?, de, a través de una aproximación a la figura humana, pasar a un planteamiento constructivista o constructivo de la solución de pilas de un puente, por ejemplo, o de un elemento estructural preciso.
El ojo humano es probablemente el auténtico instrumento de trabajo del arquitecto. Es decir, un arquitecto, aunque probablemente no tuviese manos, podría seguir siendo arquitecto, con tal de poder dar las órdenes que tenga que dar y tener la capacidad de juicio óptico para determinar si las cosas son o no son como deben de ser, tienen o no tienen la proporción justa. En ese sentido, y a partir de esta idea, empecé a trabajar sobre una escultura que recogiese en su forma la idea de la visión y la idea de la pupila que se mueve dentro del campo óptico del ojo y la idea del párpado y el espacio que se forma entre ceja y párpado. Ya estamos bastante lejos en ese momento de la forma orgánica original y nos presentamos delante de una forma autónoma que tiene un valor autónomo en sí misma. Yo quisiera presentar la estación de Santolás como un ejemplo de la reconversión de una idea abstracta en una escultura y la reconversión de una idea plástica de una escultura en una idea arquitectónica para una estación. La escultura es un trabajo de meditación, o al menos yo entiendo mi escultura así. Están dedicadas exclusivamente a fenómenos puramente perceptivos o formales y no funcionales, como la construcción. Por otra parte, la construcción tiene una escala que la escultura nunca podrá alcanzar. Se puede penetrar, la escultura se puede observar, se puede difícilmente penetrar. A la hora de trabajar a nivel de bocetos, ¿verdad?, es la plena libertad. Es decir, o sea, no solamente no me he ligado nunca a una técnica precisa como no sea la de la acuarela por la dificultad que representa y la cantidad de ejercicio, pero al mismo tiempo por la gran libertad y la gran espontaneidad que la acuarela tiene en sí, porque, como diría yo, hay muchísimo de puramente casual, ¿verdad?, e incontrolable, y esto da una gran belleza, es como la vida misma. Es decir, en el que uno no sabe exactamente lo que va a pasar un segundo después y cada segundo es nuevo y completamente irrepetible, ¿no? Y yo creo que si el boceto ayuda a la construcción es porque es la única parte espontánea de todo el proceso. La lonja era una bolsa de productos agrícolas en el tiempo, puesto que mi padre se dedicaba al comercio de los productos agrícolas y yo he ido muchas veces con mi padre a la lonja, he estado en este salón estupendo
un sitio en el que la calidad arquitectónica era altísima y en el que se desarrollaban escenas del cotidiano, como es la compra, la venta de mercancías. Cuando se está en el interior se siente la lonja como una escultura. Es como si la hubiesen tallado de un solo bloque. Es decir, es la arquitectura materializada en piedra, pero es en sí mismo un homenaje a la relación entre llenos y vacíos, el lleno materializado en las columnas y el vacío que se materializa entre los intercolumnios. La dimensión dinámica, en contraposición al edificio cúbico, viene dado por las helicoides ascendentes de las columnas, que giran paulatinamente y van subiendo y luego se derraman y abren en las bóvedas. Y ese movimiento, desde mi punto de vista, también es fundamental. Es de una modernidad arquitectónica que no depende del tiempo, ni del momento, ni del estado cultural del momento, sino que proyecta la arquitectura fuera de la época y la hace todavía hoy perfectamente válida y admirable. La idea de la Estación de Oriente consistía en crear un pequeño bosque sobre el puente de hormigón. Yo siempre he pensado que la arquitectura es una intervención artificial, que no tiene nada que ver con la naturaleza. Basta pensar una cosa para que ya no sea natural. La arquitectura no puede ni siquiera imitar a la naturaleza. O sea, un árbol es tan poco natural imitado por un arquitecto como imitado por un pintor, ¿verdad? No produce frutos. Es decir, las manzanas de un cuadro de Cézanne no son manzanas, son las manzanas de un cuadro de Cézanne y representan manzanas en un sentido alegórico. Lo mismo que un pintor o lo mismo que un escultor puede dar lugar a emociones artísticas, yo creo que la arquitectura es uno de los medios más directos y más sencillos de hacérnoslo sentir en el cotidiano. Me reconozco como un arquitecto que tiene una tendencia clara a la organicidad, como una lógica interior que hace que todas las cosas y todas las partes de un edificio sirvan a una sola idea, que es el edificio en sí mismo. Entonces, toda esa lógica interna que une los diferentes perfiles de hormigón y que los articula unos con otros, creando arcos y arcos sobre arcos que llevan luego las plataformas del tren sobre las cuales se insertan los árboles que al mismo tiempo se ramifican en la parte superior y soportan el vidrio, esa tendencia constructiva en la que cada una de las partes sirve a la otra y en un proceso lógico, pues eso es lo que yo entiendo por organicidad. Naturalmente, el traducir esto en términos de complejidad es casi ridículo, porque los edificios, en comparación con un organismo vivo, son mucho menos complejos. Pero, a pesar de todo,
tienen determinadas interrelaciones que van desde el juego de las fuerzas hasta los elementos funcionales, hasta los problemas de belleza en el mismo edificio. Y en ese sentido y de esa manera creo yo que se pretende, o que han pretendido algunos arquitectos, llamar a su arquitectura orgánica. Yo no creo que sea tanto porque en este o en aquel determinado momento se imite o no se imite a la naturaleza, o porque las formas sean arborescentes, o porque se vuelva al sentido anatómico del cuerpo humano en la arquitectura, sino sencillamente por el orden interno. En el caso de Antoni Gaudí, el aspecto material de su arquitectura es el más trascendente, hasta el punto de crear valores de articulación entre los diferentes materiales. Por ejemplo, en el caso del Colegio de las Teresianas, el paso de la fábrica de ladrillo a la fábrica de yeso, los corredores con estos arcos inmateriales, ¿verdad? Yo encuentro que son elementos fundamentales en la obra de este arquitecto extraordinario que es Antoni Gaudí.
al concluir los estudios de arquitectura, tenía una visión clara de que quería venir a estudiar ingeniería al Politécnico de Zúrich. La idea de la tesis está basada en el hecho de estudiar de qué modo y a través de la ruptura de determinados vínculos, estructuras espaciales pueden pasar a ser estructuras lineales. ¿Te gusta? ¿Qué son las teléfonos? ¿Es que Sí. Uno vive en un mundo en el que hay una ambivalencia, por una parte una noción puramente artística y por otra parte la disciplina que se deriva del estudio de las ciencias exactas como pueden ser la matemática y la mecánica. En realidad lo que ocurre es que estas ciencias son disciplinas que requieren un alto grado de virtuosismo para entenderlas entonces como auténtico arte. Es decir, uno tiene que trabajar durante muchos años en el campo de la mecánica o en el campo de la física o en el campo de la matemática para entender que efectivamente son también ellas puras creaciones del espíritu humano, es decir, son interpretaciones de la naturaleza a través de modelos empíricos o son nociones abstractas del funcionamiento de cosas que todavía no se conocen porque o no se pueden ver o no se pueden tocar. Y en síntesis vienen del impulso de crear modelos, ¿verdad?, del funcionamiento del cosmos, por ejemplo, es decir, tienen que ver con la cosmología y son ciencias que derivan de la filosofía pura. Al final de la tesis, ¿verdad?, yo creo que había alcanzado suficiente grado de madurez para darme cuenta que en efecto la esencia de todo el trabajo que se había hecho estaba más bien en ver la familiaridad cristalina de determinadas formas con formas naturales y de descubrir en cierto modo que en el fondo el orden que existía en la tesis era solamente el reflejo del orden que existe en la naturaleza, que existe en cada una de las plantas, que existe en las flores de diente de león, que existe en el proceso de apertura de las yemas de los árboles y que existe en las hojas de las palmeras, que existe en las flores, en los cactus que se abren y se cierran todos los días. En ese sentido es naturalmente un sentido casi panteísta de la existencia de la divinidad en todo. Es decir, vivimos en un mundo en el que todos son cristales, vivimos en un mundo en el que todo es orden, en el que todo es concierto, en el que nada se mueve por casualidad. Es decir, un poco es el reflejo de una frase de Einstein que decía: Dios no juega a los dados, es decir, Dios no juega con el azar, sino que todo es el producto de un orden preciso y de unas reglas de comportamiento que van a lo mejor hasta hasta las fronteras de lo inaccesible, y al mismo tiempo que hacen que no solamente aquello que vemos sea bello, sino que aquello que no vemos sigue siendo bello hasta casi el infinito.